experiencia previa hace 6 años en Bolivia y Alicia y yo queríamos repetir. Pues bueno, contacté con una amiga que trabaja en un colegio de la Compañía de María, en Valladolid, y le comenté que yo me quería marchar a Perú de voluntariado. Nos puso en contacto con la FIS, ¿te acuerdas? Que es la compañía de voluntariado de la Compañía de María, en un programa que se llama Salongo. Salongo significa en Kiswahili trabajo comunitario y es precisamente lo que pretende hacer esta ONG en los países del tercer mundo. Entonces hubo un primer encuentro y ahí es donde les dije que otros 2 compañeros músicos y yo queríamos ir a hacer un voluntariado a Perú. Y me dijeron que muy bien, que en Perú había voluntariado, pero que porque no nos íbamos a Colombia, desde donde se pedían profesores de música. Además no nos proponen cualquier sitio de Colombia, nos proponen un sitio que se llama Playa Salahonda, que está Perdido. Abandonadísimo del mundo, es un sitio súper difícil de acceder. Y nada, cogimos un avión que tardó como unas 10 horas de Madrid a Bogotá. Luego allí cogimos un segundo avión de Bogotá a Cali. Y luego ya al día siguiente cogimos otro avión de Cali a Tumaco, otra hora, y ya cogimos la lancha hacia Salahonda. Sí, como decíamos, el único acceso a Salahonda es la lancha. 50 minutos más o menos de viaje en lancha por el Pacífico, que para mí fue espectacular. Y luego, una vez que haces el viaje por el Pacífico, ya llegas al canal, porque Salahonda comunica con el canal. ¿Te acuerdas? Al entrar, de repente, mucho silencio, mucha vegetación. Y bueno, ya fuimos viendo los primeros palacitos, que son las construcciones que tienen allí. Eso fue impactante. Sí, la llegada al pueblo fue tremenda. Yo creo que a los 3 nos impactó muchísimo. Sí. De hecho, el impacto que sufrimos al llegar en la lancha era como ver que acababa de pasar un huracán o algo así, porque las casas no nos parecían casas donde puede vivir la gente, y son sus viviendas. El problema es que al estar construido el pueblo en el agua, cuando sube la marea no se nota tanto, porque ves el reflejo del agua y los palacitos un poco como casas, pero cuando baja la marea, en realidad ves las casas que están en medio del lodo, del barro. O sea, da una sensación de casi casas destruidas. El aspecto que tiene el pueblo de suciedad, yo creo que arranca porque la gente no tiene conciencia de que no hay que tirar las cosas a la calle. El hecho de que no haya recogida de basura es un problema higiénico grande. Pero habría que empezar por la conciencia de no ensuciar. Por parte de las instituciones había un abandono absoluto. Es decir, muchos de los presupuestos que se habían destinado para hacer ciertas cosas como mejora de la zona, pues o bien se malversaron, se perdieron. En concreto tienen un puente absolutamente destruido, que es además el único acceso que habría para salir hacia el otro lado en caso de tener que salir pues, por un tsunami o por un incendio o por algo así un poco complicado. Es que no hay otro acceso y eso no se arregla de ninguna manera. Igual que el poder pavimentar algunas calles para que la gente tenga acceso y no llegar lleno de barro todos los días por el tema de que llueve tanto, ¿no? La playa, que es donde nosotros estuvimos, está a 1 kilómetro de Salahonda y para llegar a ella pues construyeron un camino de cemento. Entonces todos los días los niños para ir al cole pues caminan ese kilómetro hasta llegar a Salahonda. El problema es que desde hace 2 años había motos en el pueblo y empezaban a hacer ese recorrido diario junto con los niños y los peatones, de manera que había muchos accidentes por culpa de eso y estaban realmente preocupados. Es que es un camino muy estrecho, es un camino de cemento que es, bueno, 2 personas ya con otra moto que pasara, peligro. Es que problemas de agua aquí no tienen, en principio llueve todos los días mucho. Lo que pasa es que no tienen alcantarilla. Vamos, tienen los depósitos fuera de las casas con el agua de la lluvia que cae cada día y te duchabas con ello, que era agua fría. Sí. A ver, lo cotidiano para nosotros, para ellos es un lujo. Yo no creo que en Salahonda tengan ducha como la que tenemos aquí nunca. Que puedan beber el agua como la bebemos aquí. Allí el agua hay que hervirla, hay que tratarla. Otro de los problemas que tienen también es el tema de la sanidad. Yo creo que ahí prácticamente, sobre todo los niños, tienen un ángel de la guarda o algo parecido, porque solamente cuentan con un centro de salud de atención primaria, bueno, pues para cosas de poca importancia. La luz se cortaba 12 horas y 12 horas había, es decir, que sí que había problemas de suministro de energía. Nosotros cuando llegamos prácticamente teníamos energía todo el día, pero un poco inestable. Había intervalos en los que no había luz. Sí, llama la atención que en un pueblo tan subdesarrollado casi todo el mundo tenía móvil y los chavales mayores tenían todos móviles y tele. Casi todas las casas tenían tele. Y había veces que decías, pero ¿dónde está la corriente eléctrica? Porque era una cabaña
sin apenas tener de dónde viene la luz, pues la tele estaba encendida. ¿Ven mucha tele? Sí, de hecho siempre preguntamos a los niños qué hacían en su tiempo libre y una de las cosas que decían era ven la tele. Ver televisión. Sí. Ven fútbol y telenovelas, casi siempre. El primer día que llegamos nos llevaron a dar un paseo por la playa, que es enorme y es, bueno, preciosa si no estuviese tan sucia, porque es un paraíso de playa. Preciosa. El sitio es fantástico y si se pudiera explotar sería, bueno, turístico, pero así es imposible. Porque Salahonda en realidad no tiene prácticamente, no tiene comercio, viven de la pesca, de la explotación de la madera principalmente, también de los manglares que hay alrededor para recoger sobre todo almeja, concha que llaman allí. Y luego también viven un poco de la explotación de lo que tienen allí en su tierra, ¿no? de los cocoteros, de los árboles frutales. La unidad familiar y comunitaria se ha desintegrado notablemente, porque antes la gente no tenía riquezas, pero en cuanto a lo personal, esa era nuestra mayor riqueza. Y miro con gran preocupación el trayecto de Salahonda acá a la institución. Y se presentan accidentes con los niños porque pasan las dos montos y el puente es muy estrechito, donde muchas veces han ido niños abajo. Entonces me gustaría que mejoraran esa parte, una vía solo para la moto y otra solo para los niños que vengan acá a la escuela. A ver, la situación de este municipio es caótica, porque desafortunadamente no contamos con un buen alcalde aquí en el municipio, nunca permanece. Para que cambie este municipio, lo que debemos mejorar primero es la conciencia de la gente. Pero aquí no, las familias son muy desintegradas, los niños no tienen horario de llegada a la casa, los niños no saben a qué hora ni cuándo se van a acostar, cuándo van a estudiar. En Salahonda se tendría que mejorar la educación y también como las situaciones de necesidades básicas insatisfechas, porque la alcaldía no invierte en programas que ayuden al desarrollo de la comunidad. Me gustaría y tengo una ilusión ver a la playa como un lugar turístico, alcantarillado, la base fundamental de todo ser humano, un servicio en su casa, ¿sí? El agua, por ejemplo, que todo el día se desperdicia. La violencia está ahí, sino que pues no está, es como tan fuerte como en otras partes, pero hay violencia. Cuando se llega a la escuela se abre la verja, se abren esas dos puertas y de repente te encuentras con 16 o 18 kioscos de diferentes colores que son en realidad las aulas. Entonces una de las primeras cosas que nos llamó la atención es que de repente era donde habíamos visto color por primera vez después de haber visto tanto gris. Sí. Sí llama la atención que haya un colegio así, tan bien organizado y tan ordenado en un pueblo tan pobre, porque es realmente muy pobre. La escuela se fundó en el año 75 por la Compañía de María con la intención de dar cobertura educativa a los niños de la zona. Realmente allí era el lugar de referencia. O sea, los niños se pasaban prácticamente todo el día. A las 7 comienzan las clases. A las 10 de la mañana se hacía un pequeño parón de un cuarto de hora para que los niños pudieran desayunar. Es decir, la mayoría de los niños no tenían acceso en su casa a poder desayunar y después comían también allí. Hay un comedor en el que la mayoría de los niños hacían su comida principal, porque lo normal es que luego por la tarde-noche ya no comieran más. Es decir, muchos yo les preguntaba y no cenaban. Aparte de ser el lugar donde van a estudiar, también es un lugar donde yo creo que en muchos casos iban a refugiar. Es un sitio donde encuentran afecto, donde encuentran acogida. Los profesores y las hermanas les tratan con mucho cariño y nosotros, a pesar del poquito tiempo que estuvimos, también lo pudimos ver. Son muy cariñosos y muy afectivos. Los niños se te echan encima, literalmente, vamos. Sales a la calle y de repente tienes 15 niños alrededor abrazándote, haciéndote caricias. Claro, es que la palabra mágica era hacemos un corro. Entonces de repente hacemos un corro suponía darnos las manos y de repente tenías 5 manos aquí, claro, no, solo tienes 2. Entonces se enfadaban si a uno le soltabas y decían, bueno, luego tú, bueno. Yo me acuerdo un día ver a 2 pequeños que estaban poco más que buceando en un charco, salían marrones, o sea, parecían ranas recién salidas del charco. Entonces yo decía, pero bueno, ¿qué estáis haciendo metidos en los charcos? ¿Pero no veis que os estáis mojando, que os estáis calando? Decían que estaban celebrando la lluvia. Y eso nos hizo mucha gracia porque la lluvia allí es todos los días, o sea, llueve todos los días. Pero para ellos es un motivo de celebración. Para mí
serían felices para siempre. Que mi papá y mi mamá vivieran felices y que no haya nada de la vida que nos interrumpa. Pues para mí, que mi vida me vaya bien, que pueda sacar a mi familia adelante. Pediría a Dios que me ayudara para ayudar a los demás. Tener una buena educación, estudiar, progresar en la vida, ser un alguien. Seguir estudiando y darle un buen futuro y ejemplo a mis hijos. Conservar mi familia. En la familia está la base y el progreso de una comunidad. Surgir, o sea, cambiar mi forma de vida, para mí, para mis hijos. Bueno, allí en Salahonda dimos clases de música por las mañanas en el colegio y por las tardes dábamos extraescolares, cada uno de su instrumento. Hicimos una presentación para que nos conocieran los niños del cole y los profesores y presentamos cada uno su instrumento, ¿no? En el caso de Alicia tocó la flauta de pico, la presentó. Luego en el caso de Sergio presentó el saxofón. Y bueno, en mi caso me presenté tocando el violín, lo único que como allí no había violines, pues bueno, yo di la asignatura de música y movimiento por las tardes. Nos levantábamos a las 6 de la mañana y a las 7 comenzaban las clases en el colegio. Cada clase más o menos tenía la misma estructura, lo único que adaptada al nivel que nos tocaba dar. Y trabajábamos siempre un poquito de lectura musical, ¿no? Que a veces, bueno, que lo trabajábamos con goma eva, que teníamos unos pentagramas con unas fichas negras, con esto trabajábamos la lectura de notas, luego trabajamos también el ritmo, bueno, a través de distintos juegos rítmicos y también con, bueno, con unos palitos, ¿no?, de lado que colocábamos en la goma eva. Trabajamos siempre un poquito de movimiento con alguna danza del mundo, que funcionaban muy bien. Y luego trabajábamos alguna canción también, la de Caperucita y el lobo. Caperucita representa los agudos y el lobo representa los graves. Y bueno, y así se jugaba, según la melodía que se escuchara, si era grave o agudo, pues se movía un grupo u otro. Bueno, luego una canción que fue como el himno del viaje, que fue la de Pinocho, que la cantaban desde los pequeñines de 5 hasta los adolescentes de 17. Aprendimos muchas canciones, gracias a Alicia, pero sobre todo Pinocho fue la que cantaban desde pequeños hasta, bueno, hasta los profesores, ¿no? Y ya por las tardes, en horario de 3 a 5, dábamos las extraescolares, ¿no? En el caso de Alicia, introdujo a los niños en flauta de pico, porque en realidad allí no conocían el instrumento, llevó muchísimas flautas, no sé si hasta 40 o así, y hizo ahí 2 pequeños ensembles, con pequeños y con grandes. Después de hacer la presentación de los instrumentos, se apuntaron en una lista todos los que querían hacer esas actividades. En el caso mío de flauta se llegaron a apuntar pues 40 y tantos alumnos, ¿no? Yo llevé 12 flautas negras y las que se compraron allí eran todas blancas. Entonces, curiosamente, empecé a repartir las flautas y todos los niños querían flautas negras. Entonces, ahí empecé a ver que, claro, se identificaban con la raza hasta con los instrumentos que iban a coger. En el caso de Sergio, pues estaba una hora de clarinete y otra hora de saxofón. Bueno, el inconveniente que tenía es que había solamente 2 saxofones para más o menos 15 alumnos que tenía, y pasaba lo mismo con el clarinete. Eso era un poco el problema que se encontró. Y bueno, en mi caso, pues yo daba clases a niños entre 5 y 8 de música y movimiento por las tardes. Trabajamos mucho el movimiento a través de las danzas del mundo, que fue un recurso que la verdad que funcionó fenomenal, tanto con pequeños como con grandes. Por las tardes, cuando íbamos a preparar la parte de coro y sobre todo preparar un poquito las canciones de la misa del domingo, intentaban aprender lo que les enseñábamos, pero siempre al final salía su vena afro. Y especialmente una tarde en la que estábamos cantando, pues no sé si era un Padre Nuestro o alguna de las canciones de la misa, empezaron ya pues, a dar golpes en los pupitres, a cantar una canción suya de las que cantan en sus fiestas. Y no sé cómo empezó todo, pero de repente nos encontramos con la gente casi subida en los pupitres, con los tambores, con la marimba, se levantaron, empezaron a bailar sus danzas y aquello se convirtió en una selva. Para nosotros fue impactante, desde luego se lo pasaron muy bien y nosotros también. Es un poco esperanzador por la niñez. Hay muchos niños y pienso que el futuro de la comunidad son los niños, pues siempre y cuando se les eduque bien desde las familias.
Pues aquí en Salahonda lo veo como regular, porque si seguimos así como vamos con la basura, pues no vamos a conseguir nada. Muy malo, especialmente en nuestras juventudes, que están llevando el camino incorrecto y no se dejan guiar. Si una persona los quiere corregir, ellos no aceptan que los corrijan. Entonces, si seguimos así, nosotros los jóvenes que somos el futuro de una comunidad, vamos bien mal. Más o menos. Los gobernantes no, o sea, ellos llegan y como que no piensan en el futuro, ellos solo llegan por llenarse. O sea, que el futuro sí lo miro bien lento y atrasado. Hasta ahora no lo veo como muy prometedor, ¿no? Opaco, no tiene futuro. Los mandatarios no se preocupan por el pueblo, solo por el bolsillo, nada más. La diferencia de lo que ocurre aquí, que hay multitud de actividades, ¿no?, en las que los niños se pueden apuntar como actividades extraescolares, pues allí no hay oferta de nada, ¿no? Y realmente es muy importante que en los países empobrecidos los niños puedan dedicar el tiempo libre a algo, porque si no están casi siempre en la calle y bueno, tienen el riesgo de pues, agruparse en bandas, ¿no?, que son muy típicas allí. Y esto realmente es un problema. Y allí en Salahonda sí que las hermanas apuestan por el deporte y por la música, ¿no?, como actividades extraescolares que les pueden sacar a los niños de la calle. Lo que pasa es que no hay recursos suficientes como para contratar profesores que se dediquen a ello. Por eso para nosotros fue tan importante que esos ratitos de música para ellos, bueno, estaban muy contentos a la hora de ir. Es decir, que tú les veías que si hubiera posibilidad de continuar esto, para ellos la escuela todavía seguiría siendo un sitio donde ir más veces todavía, porque el ocupar sus horas de ocio haciendo música o haciendo deporte o haciendo danza para ellos es fundamental. Es cierto que sí que tienen sus dos bandas. Es decir, el colegio cuenta con dos bandas de música, una de pequeños y otra de mayores, y es un poco también el premio que tienen ellos a bueno, si estudio y hago mis deberes y trabajo, luego yo voy a tener la ocasión de ir a tocar a la banda. Y allí, bueno, pues eso, queman toda la adrenalina del mundo porque tienen muchos tambores. Las niñas normalmente suelen tocar liras, platillos, atrás del todo. Y luego, curiosamente, Luis David, que es uno de los alumnos de la escuela de los mayores, es el que se ha hecho un poco cargo de las dos bandas. Y él sabe un poquito de clarinete porque tuvo la ocasión de tener clase allí con un profesor que llegó de otro sitio de Colombia. Y durante una semana, no mucho más, le enseñó un poquito de clarinete y las melodías sencillas que él aprendió son las que toca con la banda mientras ensayan. Entonces luego también la banda tiene una salida a cualquier tipo de celebración que haya en el pueblo, pues desfiles, fiestas. El día que nos presentaron las bandas, de repente sacaron sus instrumentos autóctonos, que son el bombo o la tambora, los cununos, que son una especie de tambores de raíz africana totalmente, y el instrumento rey de todo el Pacífico, que es la marimba de Chonta. Entonces, con esos cuatro instrumentos de percusión y la marimba, ellos interpretan sobre todo sus ritmos autóctonos como el currulao, que es una de las danzas típicas, no solo danza, sino ritmo, canto, heredado de África, que se canta en todo el Pacífico, especialmente en el sur del Pacífico, en la zona donde estábamos. El currulao nos llamaba la atención por la complejidad rítmica que tienen, es decir, de hecho, cuando nosotros intentábamos enseñarles un ritmo simple, pues de negras o corcheas, como profes de música, empezando a aprender lo básico, se aburrían enseguida, querían hacer polirritmos, que es lo que están acostumbrados a hacer. También nos dimos cuenta de que querer enseñar música, o nuestro concepto de enseñar música como aquí, en un sitio como allí, es bastante complicado, porque ellos van a tirar siempre hacia sus raíces y hacia su tipo de música. Entonces, una tarde después de comer, un domingo, me dice Lucero, mira, asómate y vas a ver. Entonces nos acercamos a la casa de al lado y de repente nos encontramos como a 20 niños pequeños, desde los 5 años hasta pues, los 10 o así, bailando por parejas, pues eso, sus bailes, lo que más les gusta a ellos, ¿no? La salsa. Y además allí vimos el ritmo, la manera que tienen de bailar desde que son muy pequeños. Es decir, eso los llevan en la sangre. Mi deseo sería que Salahonda fuera un mejor municipio. A mí me gustaría que hubiera carros. Que Salahonda dejara la violencia. Que los jóvenes cambiáramos la idea de pensar. Que todas las personas que tienen la oportunidad de ser líderes cumplan esa función como debe ser para que este pueblo pueda
progresar no en cuanto a lo económico, sino en cuanto a la parte social se refiere. Bien pavimentadita para que no tengamos que ensuciarnos las piernas cada vez que llueva con el invierno. De la basura y el agua está muy mal. El deseo más grande es que ojalá esto progrese alguna vez. Pero esperamos que ahora con la energía a las 24 horas, algún empresario venga y el turismo sea una actividad importante en nuestro municipio. El deseo grande es un cambio de mentalidad en las familias, porque yo estoy convencida que la primera educación nace de la familia, y si la familia no tiene una educación, no puede hacer nada con los hijos. Si se educa a la familia, se puede lograr que los niños salgan adelante. Quisiera que alguien viniera y nos dijera, vea, aprendan a hacer esto para que con esto se ayuden, la comunidad pueda salir un poco, que volvamos a ser los mismos de antes, acabar con el egoísmo, que digo yo, porque el egoísmo es parte de que uno también se vuelva más pobre. Bueno, la idea inicial al llegar a Salahonda era trabajar en las distintas actividades extraescolares y preparar un concierto final, ¿no? Bueno, este concierto fue una mezcla, ¿no? Una mezcla de sus danzas, de sus bailes y luego de lo que nosotros habíamos trabajado con los chicos allí. Era complicado porque en 3 semanas era muy poco tiempo. Pero aún así, a mí me parece milagroso que se pudiera hacer un pequeño concierto intercultural, por un lado entre los bailes suyos regionales, con los instrumentistas que vinieron de otros sitios, tocando, como decía, marimba, cununos y bombo, y después algunas pequeñas piezas que conseguimos hacer. Una de las piezas que hicimos en el concierto fue el Canon de Pachelbel en versión funky rock. Y bueno, nos acompañaron Alicia con la flauta de pico y Sergio con el saxo, y los niños mientras iban haciendo percusión corporal, pues el ritmo de funky y de rock. Otra actividad que hicimos en el concierto, que preparamos en las extraescolares, fue las panaderas. Las panaderas es una jota originaria de Zamora, que cantaban las panaderas al hacer el pan, ¿no? Para no aburrirse, y lo hicimos allí con los niños, que la verdad que resultó muy bien, ¿no? Y luego de Danzas del Mundo seleccionamos una que también fue una que les gustó muchísimo desde el principio a los chicos, que fue Tianica, que era una danza del mundo de Portugal. Y después algunas pequeñas piezas que conseguimos hacer con saxofones y clarinetes, y en mi caso con los 2 grupos de flautas, con los pequeños que empezaban de 0 con la flauta, y con los mayores que prácticamente empezaban de 0 también, pero al ser más mayores igual tenían un poquito más de habilidad y pudieron tocar algo más complicado. A todos les gustaba mucho el himno a la alegría. Entonces digo, bueno, a ver cómo en menos de 1 semana y media, porque hasta que nos pusimos a tocar la flauta había que aprenderse por lo menos las notas, se puede tocar el himno a la alegría. Pues no sé cómo, pero lo tocaron. Y lo tocaron además combinado con los instrumentos de Sergio, con saxofón y clarinete, incluso con alguna lira y la percusión acompañando. O sea que ese fue un momento triunfal del concierto. Entonces ese recuerdo yo creo que nos queda a todos en la mente como una velada de intercambio. Al final realmente lo que hicimos fue enseñar lo que sabíamos y aprender lo que no sabíamos. Es decir, mezclar todo lo que nos enseñaron ellos de su cultura, además orgullosos de enseñárnosla y también deseosos de aprender cosas tan diferentes como lo que nosotros les podíamos enseñar. La cultura que nosotros tenemos se fortalece en la medida que los niños puedan confrontar su cultura con otras. Con ese intercambio, con ese contacto, conocen algo de las otras culturas. Que los niños sientan que viven en un lugar muy apartado, pero que son tenidos en cuenta. Me gusta mucho porque los niños, o sea, eso hace que se motiven más, que se motiven y conozcan muchas cosas que acá las desconocemos. Sí, me parecía muy bien. Que ustedes aprendan de nosotros de ustedes. Sería magnífico, pero que vinieran con una mente como para trabajar, ¿sí? Trabajar, sacar el pueblo adelante. Claro, si el pueblo quiere, porque a veces la gente viene
con una imagen de trabajar y hay mucha gente que lo estrecha. Me parece muy bien que siempre haya un intercambio de cultura, ¿no? Bueno, me parece muy bueno porque se conoce otra cultura. Es como un intercambio de cultura, se trabaja en equipo. Pienso que los voluntarios son como un apoyo a la misión. Muy bueno porque nos enseñan cosas que no sabemos y pues también porque nos hacen un beneficio para todos. Es lo mejor que nos puede pasar. Me parece fantástico. Son oportunidades que la vida nos presenta y que debemos aprovecharlas al máximo. Hombre, lo ideal sería que hubiese continuidad en esto que hemos hecho allí, pues porque, por ejemplo, en el tema de la banda, pues ahora mismo hay un clarinete en la banda, pero la idea es que en el futuro pues se puedan incorporar los saxofones o otros instrumentos de banda, ¿no? Entonces sí que sería importante que contaran con ese profesorado, que pudiera formarles. Alguien especializado, o sea, un profesor que sea profesor de música o la especialidad que sea, pero que sí que tengan un poco de conocimiento, que les guste la educación y les pueda aportar a ellos lo que necesitan, sobre todo para llenar las horas de ocio, que es lo que más reclaman. Lo que yo saco de todo esto es que en muy poquito tiempo se consiguieron muchas cosas. Si hubiera más continuidad, que nosotros pudiéramos volver, o incluso otros voluntarios que después de esta experiencia nuestra se animaran como profesores de música a enseñar un poquito, para ellos sería un regalo. Si hay algún recuerdo que traemos muy dentro, desde luego es la convivencia con la gente de allí, especialmente con las 3 misioneras con las que convivimos, con Lucero, con Claudine y con Gilbert. Mi idea al principio no era ir con nada religioso, con ninguna institución que tuviera que ver en concreto con nada religioso, pero al final, contactando con la FISC, pues nos decidimos y realmente está muy bien organizado y hemos estado muy a gusto. Otra de las cosas es el afecto de los niños, ¿no? Es quizá también la parte afectiva que te traes de los receptivos que eran a que les enseñaras a aprender, a que estuvieras un poco pendientes. También necesitaban llamar la atención por lo que decíamos de un poco a veces el abandono que a veces había en su casa, ¿no? Pues no se imaginan la riqueza que nos hemos traído solo por el hecho de haberlos conocido, ¿no? Por eso este documental, porque en realidad yo creo que era una deuda hacia ellos la que nos traíamos al volver. O sea, dentro de lo tremendo que es Salahonda, de la imagen que tiene de precariedad, de subdesarrollo, de pobreza, cuando ibas a la escuela se quitaba un poco, porque veías que era el único sitio donde podía haber cierta esperanza, porque precisamente ahí es donde la gente se educaba. Y yo ahí lo veía muy claro. Donde hay educación hay esperanza.